Muy buenas noches, querida comunidad de Cuentahistorias. Mi nombre es Efraín y les comparto un relato que tengo guardado desde hace mucho tiempo. Bueno, aunque como tal no es una historia que me haya pasado a mí como tal, sino más bien es algo que me contó un amigo muy cercano de nombre Mateo, quien por muchos años fue parte de la policía municipal en un pueblo del sur de Guadalajara, Jalisco. Mi amigo no es muy creyente de este tipo de cosas paranormales, ya que él más bien le tiene miedo a los vivos, pues en su trabajo aquellos son los que en verdad lo asustan. A todo esto, y aunque él no crea en esto de lo extraño, dice que lo que vivió esa madrugada jamás podrá olvidarlo, y por más que haga el intento de convencer a su mente que fue un simple sueño o una alucinación, es imposible, pues esto sí le pasó. Bueno, para no ser más largo esto les comparto lo siguiente, querida comunidad. Todo comenzó alrededor de las 2 de la mañana de un día sábado del año 2015 más o menos, si no me equivoco. Mateo y su compañero de patrulla, el oficial Ruiz, recibieron unas llamadas por radio en las cuales informaban que unas personas habían sido vistas dentro del panteón del pueblo, un pueblo de nombre San Cosme Tolutitlán. Según este reporte anónimo, se trataba de una pareja que había ingresado de noche violando el horario de visita y claro, temiendo que fueran ladrones o saqueadores de tumbas, se tenía que acudir de inmediato para evitar que los invasores se llevaran algo del panteón. Fue de ese modo que sin pensarlo mucho los dos oficiales se dirigieron a aquel lugar. El panteón no era tan pequeño como uno podría imaginarse. Eso sí, era viejo con muchas tumbas ya comidas por el tiempo. De hecho, dicen que como tal no había más iluminación que la luna y unas cuantas lámparas oxidadas que todavía prendían. La mayoría ya ni siquiera funcionaban de tan viejas que eran. Aunque era extraño que gente estuviera en aquel sitio, pues se sabía que el panteón era un lugar en el cual la gente usara para delinquir, muy tranquilo, por lo cual no se cerraba con candado o algo así. Solo se cerraba una reja y se colocaba un seguro, que era por ello que el acceso era fácil, por así decirlo. Cuando Mateo y Ruiz entraron al lugar no vieron nada al principio, solo silencio o lápidas y la sensación de que algo no andaba del todo bien. Prendieron sus linternas y empezaron a caminar por todo el cementerio viendo un caso que algo notaron de los posibles ladrones que, según el reporte, aún deberían seguir por ahí haciendo sus fechorías. El par de policías caminaron un buen rato todavía hasta que llegaron a la parte más trasera, dicen, y es ahí que entre los pasillos de tierra y tumbas más viejas, vieron algo que los dejó muy confundidos. En plena noche, en medio del cementerio se encontraba una familia sentada junto a una lápida. Aquella se trataba de una conformada por un hombre, una mujer y un niño de unos 8 años. El niño reía mientras jugaba con una pelota de trapo, mientras que los padres lo observaban con una sonrisa tranquila y platicaban muy normales, como si fuera un día de campo en pleno día. Pero estaban dentro de un panteón en la madrugada. Casi no había luces ni nada que iluminara a la familia, siendo que lo poco que les daba de luz eran 5 velas blancas colocadas alrededor de la tumba en la que estaban sentados todos. Mateo pensó que quizás era una broma, una especie de ritual de algunos locos, o quizás gente bajo el efecto de alguna droga, porque no comprendía cómo una familia iba a estar en ese lugar haciendo un día de campo como si nada. Fue por ello que se acercaron con cautela, con la mano en la pistola por si acaso, para después saludar a toda aquella familia. «Buenas noches», dijo Mateo, tratando de no sonar nada agresivo. «¿Qué hacen por aquí a estas horas? El panteón cierra a las 7 y es muy pasado como para que anden visitando a sus familiares». El hombre de esa familia se levantó despacio sin mostrar miedo y le dijo algo a Mateo. «Buenas noches, oficial. Ya sabemos que no son horas para estar por aquí, pero nada más vinimos un momento para festejar el cumpleaños de nuestro hijo, y verá que la noche es el mejor lugar para hacerlo». Mateo se le quedó viendo al niño, que estaba abrazando a su madre con la cara algo pálida, como si estuviera temeroso de lo que estaba pasando. Mateo le contestó al hombre que estaba bien que celebraran la fiesta del niño, aunque ese panteón no era el lugar más correcto para hacerlo, y más porque estaba fuera de la hora permitida de visita. Aunque claro que a Mateo se le hizo muy extraño ver gente dentro del panteón y más celebrando un cumpleaños.
Pues creo que para nadie era lógico hacer eso, no tenía sentido en absoluto. ¿Un cumpleaños en un panteón? ¿De noche? ¿Con un niño pequeño? Señor, esto no es un parque, así que les voy a tener que pedir que se retiren. Si no, tendremos que llevarlos detenidos por andar perturbando la tranquilidad del sitio. El hombre suspiró un poco y les dijo que sí, ellos pasarían a retirarse. Comunidad, si ustedes se preguntan si acaso esa familia se veía rara, actuaba extraño o algo así, mi amigo dice que no. Era una familia normal como cualquier otra. El niño se veía como todos. Ellos vestían normales sin nada que uno hiciera pensar que, bueno, estaban enfrente de algo malo o de algo extraño. Fue por ello que no le despertó algún tipo de inquietud ni a mi amigo ni a su compañero policía. Está bien, oficial, ya nos vamos. Solo deje despedirnos de nuestro hijo y nos vamos para no causarle más problemas. Mateo no entendía a qué se refería el hombre, pero les dijo que sí. Les dijo que levantaran sus cosas y que se fueran. En ese momento la mujer se puso de pie y abrazó al niño con mucha fuerza. El hombre también lo abrazaba mientras le decía una cosa. Nos vemos el próximo año, mi niño. Pórtate bien y no andes molestando a nadie. No juegues muy noche, ¿está bien? Mateo frunció el ceño como de que algo no le cuadraba, pues no entendía por qué la pareja estaba despidiendo a su hijo de esa manera. Pero fue entonces que el niño dejó de moverse y se quedó en silencio. Era como si supiera lo que estaba por venir. Los padres salieron del círculo de velas que estaba sobre la tumba y comenzaron a apagar a cada una de ellas. Lo extraño y perturbador a la vez, dice Mateo, era que cada vez que extinguían una vela, el cuerpo del niño se desvanecía un poco. Sí, así como lo oyen. Cada vez que los padres soplaban una vela, el cuerpo del niño se iba haciendo cada vez más transparente. Cuando la última vela se apagó, el niño desapareció por completo. Era como si nunca hubiera estado ahí. Mateo retrocedió 2 pasos sin darse cuenta. Ruiz, su compañero policía, se persinó y se quedó pálido. ¿Qué fue eso?, preguntó temblando. El hombre se acercó con calma y le dijo algo que nunca va a poder olvidar. Nuestro hijo murió hace 10 años. Cada año venimos el día de su cumpleaños en la noche para pasar un rato con él, ya que es lo único que nos queda como consuelo para poder tener un poco de nuestra presencia con la suya. Mateo no dijo nada. Sabía que lo que había visto no puede explicarse, ya que sus ojos no mienten, y lo que vieron fue real. Ellos vieron a un niño de carne y hueso jugando y riendo, y luego desvanecerse como si fuera humo. Los oficiales dejaron ir a la pareja ya que no sabían si eran brujos o santeros, pero después de lo que vieron no quisieron arriesgarse a faltar el respeto a algo que no comprendían. Desde aquella noche Mateo no volvió a averiguar a los panteones, y cada vez que alguien le pregunta si es que creen fantasmas, él solo responde algo como esto: no lo sé, pero no es porque no crea, sino porque no sabe cómo explicar lo que vio. Mi amigo dice que en los años siguientes ya no recibió algún reporte de que alguien se metiera al cementerio en esa misma fecha, pero él cree que esa pareja lo sigue haciendo, pues cada año regresan a ver a su hijo difunto una vez más. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Esto que les voy a contar me lo dijo mi primo Rogelio, el mayor de los hijos de mi tía Lucha, quien por muchos años, y supongo que a la fecha, trabaja como policía estatal allá en Tijuana. Y aunque no tengo una amistad tan cercana con él, y solo lo veo en fechas festivas, tengo algo muy presente que me contó en algún momento, y que quiero que más gente lo sepa, ya que uno nunca sabe cuándo puede encontrarse con algo así. Según me contó mi primo, todo pasó una noche de esa donde le tocó cubrir una escena del crimen.
A él, así como a un grupo de policías que estaban cerca de la zona del percance, fueron notificados que había ocurrido un tiroteo a eso de las 3 de la madrugada. En dicho percance se había notificado que habían encontrado a 2 personas muertas en una casa en la colonia Mariano Matamoros con signo de agresión física. Rogelio apenas recibió la orden dice que se fue con otros 4 policías a asegurar aquel lugar mientras esperaban la llegada de los peritos y forenses, ya que aquello se presumía que era un ajuste de cuentas entre grupos criminales que estaban operando en la zona. El lugar donde pasó todo, dice mi primo Rogelio, era una casa muy a las orillas de todo, donde había muy pocas casas y muchos terrenos baldíos. Era un lugar oscuro con poca luz donde las casas como tal parecían más bien abandonadas, pues estaban vandalizadas y sin algún tipo de servicio como tal. Algo perfecto para los criminales que operan por aquel lugar. En cuanto llegó a ese sitio solamente se escuchaban los perros a lo lejos y el aire frío silbando entre los techos de láminas de las casas más próximas al domicilio. Rogelio vio la escena del crimen y notó que se trataban de 2 cuerpos adultos que tenían signo de haber sido violentados con una fuerza desmedida y que quizás eso provocó sus decesos, aunque no podía asegurar nada hasta que llegaran los peritos. Fue por ello que mi primo se quedó en la entrada cuidando que nadie entrara, mientras los demás policías revisaban el interior a ver si encontraban algún sospechoso. Él dice que trataba de mantenerse alerta, aunque ya estaba medio dormilado del cansancio después de trabajar todo el día. Fue entonces cuando escuchó un ruido raro en los arbustos que estaban justo al lado de la entrada. Pensó que era algún tipo de vagabundo o algún cómplice que todavía estaba por ahí, así que se puso en posición y apuntó con su lámpara y su arma, pero de entre las hojas salió algo que no esperaba. Lo que estaba haciendo ruido se trataba de un gallo, pero no un gallo cualquiera, sino uno blanco, como de pelea, muy grande con plumas relucientes que parecía brillar con la poca luz que había esa noche. Este gallo era como de aquellos que muchos le llaman giro de color blanco. El gallo caminaba despacio, dando vueltas en rumbo como si buscara algo entre los escombros a la vez que Rogelio trataba de espantarlo con la bota, pero el animal ni se inmutaba, solamente miraba, con esos ojillos negros que no parpadeaban. A Rogelio se le hizo un poco raro que un gallo anduviera por ahí. Bueno, tal vez no tanto, pues al estar en una zona alejada quizás gente tenía gallos y gallinas en su casa, y quizás este venía de por ahí. Y luego estos animales a eso de las 4 de la mañana empiezan a cantar, así que no era raro verlo despierto también. Después de unos cuantos minutos, el gallo simplemente se metió entre algunos matorrales y desapareció. Quizás había regresado a su casa, pensó mi primo. De este modo pasaron como 10 minutos, cuando de repente se escucharon gritos dentro de la casa seguido de algunos disparos, y aunque fuera muy poco perceptible, mi primo dice que también escuchó el canto de un gallo. Aunque este no sabía de dónde venía, pues el ruido del gallo no parecía provenir de la misma dirección, aunque de eso no está seguro. Rogelio corrió para ver qué pasaba, pero al entrar, encontró a 2 de sus compañeros tirados en el suelo. Uno ya no se movía y el otro apenas respiraba. Justo en ese momento una sombra cruzó la sala y salió corriendo por la parte trasera de la casa. Rogelio no lo pensó 2 veces, así que salió tras él y por un largo rato estuvo persiguiendo a aquel hombre. Lo hacía en la noche y con la poca luz que había en el sitio, lo hacía con todo lo que implicaba esa noche, donde no había mucha luz y porque el sitio era bastante peligroso. De hecho, dice que le costaba verlo, pues este solamente era un hombre muy oscuro corriendo quién sabe a dónde y nada más. Rogelio dice que por si se lo preguntan, nunca pudo alcanzarlo. Aquel tipo era muy rápido, fue por ello que al saber que quizás era el culpable de quien atacó a sus compañeros, cuando tuvo la más mínima de las oportunidades, sacó su arma y le disparó. Si bien Rogelio estaba cansado, era de noche y no veía bien. Dice que sí le dio.
porque vio claramente cómo se tambaleó cuando el tiro le pegó a la altura de la espalda baja del lado derecho. Sin embargo, el sujeto siguió corriendo como si nada, cruzando casas en obra negra y terrenos baldíos. El tipo era ágil, como si conociera bien la zona. Eso le hizo creer a Rogelio que debería tratarse de alguien que vivía por ahí, y que era el malhechor y posible causante de las primeras muertes. Por un largo rato más Rogelio lo siguió hasta que lo perdió de vista en un callejón sin salida. No tenía para dónde irse. No había vueltas o algún lugar por el cual se pudiera esconder. No había nada. Como ya no pudo dar con ese extraño hombre, no le quedó de otra que regresar por seguridad. Pero al volver, mientras cruzaba un lote lleno de basuras y escombro, escuchó de nuevo ese sonido del canto del gallo, pero esta vez mucho más apagado. En ese momento Rogelio dice que bajó la mirada, y ahí estaba otra vez ese mismo gallo blanco que había visto hace unos momentos, que estaba merodeando la zona. Pero esta vez, el animal no estaba caminando. Ahora el pobre gallo estaba tirado en el suelo, quieto, con una herida abierta en un costado, y lo más escalofriante, aún tenía una bala incrustada en el cuerpo. Rogelio tomó al gallo entre sus manos y notó que sí, era el mismo. Y sí, tenía una herida que prácticamente le había quitado la vida en ese momento. Rogelio se quedó paralizado, pues no sabía por qué el gallo tenía una herida con una bala que era del calibre de su arma, pues él solamente dio un tiro, y le pegó a aquel hombre que estaba huyendo. Impactó el cuerpo de ese hombre y no del gallo. El corazón se le aceleró muchísimo. Él sabía que había disparado a una persona y no a un animal. Aún así, ese gallo tenía una herida de bala, justo donde había visto que su proyectil había impactado al sujeto que perseguía. Sin saber qué hacer, dejó al gallo tirado y regresó a la escena del crimen con la mente hecha nudos. Los peritos ya estaban ahí, y mientras hacían su trabajo, él trataba de mantenerse en calma. Cuando todo terminó, hizo su reporte como pudo. Contó todo como había ocurrido, menos lo del gallo. Eso se lo dijo únicamente a su superior, quien solamente lo miró y le dijo que descansara, que ya todo lo demás lo verían en las investigaciones. Pero lo peor fue que nunca nadie encontró rastro del agresor. No había sangre humana en el callejón, no había huellas, nada, nada de quien pudiera haber perpetrado sus crímenes. ¿Quién pudo haber atacado a esos dos hombres que estaban fallecidos? ¿Y quién pudo atacar a aquellos otros dos policías? El único que podría saber algo era aquel gallo, mismo que era un posible testigo de lo que había ocurrido aquella noche. Comunidad, mi primo dice que ese gallo giro que apareció esa noche era un nahual, uno que se podía convertir en animal en persona, pues esa es la única explicación que le puede dar a todo lo sucedido, ya que no hay otra que pueda encajar mejor que esta. Quizás suene loco, lo sé, pero no tanto, pues se sabe de nahuales que trabajan para la mafia, y no sería algo nuevo saber que ese gallo Giro era un trabajador del crimen organizado que se convertía en animal para después atacar a las personas y así poder perpetrar sus crímenes. Esto explica totalmente por qué cuando mi primo le disparó a aquel hombre sí le dio, pero lo que apareció muerto fue el gallo y no la persona. Por eso él cree que aquello era un nahual de gallo Giro, y mi primo lo desvivió aquella noche. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Hola querida comunidad de CH. La siguiente historia que les comparte es mía. Yo la viví y tengo como testigo a un colega más para dar veracidad de lo que les comparto. Primero que nada, debo iniciar diciendo que por algún tiempo fui policía estatal en Durango. Mis labores en ese trabajo eran bastante fáciles de entender, y creo que de las más comunes es hacer el famoso rondín por las calles para ver que todo esté en orden,
y cuidar la paz de los ciudadanos. Bueno, como tal esa noche me tocó hacer un turno con mi compañero Fabián, uno de esos compañeros serios que luego no se prestan mucho para la plática. Recuerdo que eran como las 12 y cacho de la noche. Íbamos por la carretera que va del Salto a Pueblo Nuevo, una zona donde a veces pasan cosas raras. Dice la gente de los alrededores que por esa vía como que pasan cosas muy paranormales. Bueno, eso dicen ellos. Mi compañero y yo íbamos despacio aquella noche, una patrulla encendida y las luces apagadas porque estábamos revisando una denuncia de cazadores ilegales por la zona. Todo estaba tranquilo cuando de pronto la radio soltó un chasquido raro, como cuando te entra interferencia y escuchamos algo que parecía estática pero mucho más intensa, como si alguien respirara detrás de aquel aparato. Nos detuvimos a un lado del camino y en ese preciso momento el cielo estaba despejado y el bosque callado, muy callado, siendo que ahora Fabián me dijera algo. Oye, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Yo me encontraba un poco distraído leyendo un informe. Fue así que él me dijo que levantara la mirada al cielo y al hacerlo, lo vi algo. Allá arriba entre las copas de los pinos, había varias luces flotando en el cielo muy altas, pero no eran como las luces de un avión o de un dron. Estas eran esferas metálicas, grandes, con un brillo opaco como si estuvieran hechas de mercurio. Por lo que recuerdo, estas se movían lento, sin hacer ruido y giraban entre ellas como si estuvieran bailando. Mi compañero y yo bajamos de la patrulla y apuntamos con las lámparas, aunque sabíamos que esa luz no llegaría tan alto. En eso una de las esferas empezó a bajar. Lo hizo muy despacio, hasta quedar a unos metros por encima de los árboles. Ahí fue donde todo cambió. La esfera quedó suspendida como flotando en el aire, y una parte de ella, como si fuera una puerta, se abrió y dejó salir dos figuras. Aquellas dos cosas que salieron de la nave no bajaron caminando. Era como si se deslizaran hacia abajo hasta quedar suspendidas entre las ramas altas de los árboles. Mi colega y yo nos quedamos congelados. Por lo que él y yo vimos, aún recordamos que esas cosas eran muy altas, pues medían cerca de 2 metros o más. Eran seres delgados, con brazos largos, piel grisácea brillante y una cabeza alargada, con ojos grandes como de moscas, que eran negras y sin pupilas. Les puedo jurar que esos seres parecían una mezcla entre humano e insecto, un cuerpo humanoide con cabeza insectoide. Los seres humanoides se movían lentos, con calma, como si supieran exactamente dónde estaban y lo que estaban viendo. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ni en mis peores noches había sentido algo así. Fabián, que siempre fue más valiente que yo, solo alcanzó a susurrarme: Eso no es de aquí. Oye, cabrón, mejor vámonos, porque esa condenada cosa nos puede ver. En cuanto los vimos moverse hacia nosotros, sin prisa pero directo, corrimos derechito a la patrulla como alma que lleva al diablo. Cerramos las puertas de golpe y empezamos a gritar por la radio. Central, aquí unidad 27. Tenemos una emergencia. Hay objetos en el cielo. Hay seres extraños bajando del monte. Parecen ovnis, repito, parecen ovnis. A pesar que sonábamos extremadamente asustados y nerviosos, del otro lado no hubo respuestas positivas, solo risas. ¿Qué pasa, Torres? ¿Ya andamos viendo platillos voladores o qué? No es broma, grité. Nos están observando, no son humanos. Pero nadie nos tomó en serio. De pronto las figuras se detuvieron, giraron la cabeza hacia donde nosotros estábamos y luego se elevaron de nuevo. Lo hicieron sin moverse, como si el aire los levantara solos. La esfera que los había soltado los absorbió otra vez. Después, como si nada, la puerta donde salieron esos seres se cortó y desapareció. Sí, así como lo oyen, comunidad. Se desvaneció frente a nuestros propios ojos, como si se hubieran hecho invisibles o simplemente dejado de existir.
La otra esfera en el cielo se empezó a mover también hacia el mismo punto y luego, fuga. Se fueron volando a una velocidad imposible sin dejar rastro, ni una estela, ni un sonido, nada. Mi colega y yo nos quedamos en la patrulla como dos estatuas, sudando frío, con un nudo en la garganta y con una sensación de queso. Eso parecía un sueño o más bien una pesadilla. Esa noche no regresamos al destacamento. Nos fuimos directo a casa sin decirle a nadie más que a nuestro superior que, como era de esperarse, nos dijo que si no había evidencias que mejor no habláramos del tema, que era mejor dejarlo pasar así. Él sí nos creía, pero para evitar más revuelo de lo que vimos, que solo lo guardáramos como una anécdota y nada más. Pero eso no se nos olvida, ya que Fabián y yo seguimos contando cómo es que esa noche vimos a esos seres, a esas dos bolas en el cielo. Esa noche vimos ovnis y extraterrestres, aunque lo raro es que los seres que vimos no eran como los conocemos. Estos eran muy diferentes. Eso me hace pensar que los extraterrestres son muy diferentes a como creemos, o más bien, que hay más razas allá arriba y no todas son iguales. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? Basically, what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. So good. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. Hello, Let me you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, there? dog swagged out. That's it blowing air. Oh, scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air and it's barely even
Yeah, we gotta find his GT WRX. Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. Clip. Let's go this way. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real? Yeah. We're a 90 and aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This is actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at home. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. The antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi Oh no. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. Oh. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.